Bienvenidos a todos, nos encontramos una vez más en este programa que llamamos Identidad TV. Así es, una puerta abierta hacia nuestros pueblos y nuestras ciudades. Los invito como siempre a que nos acompañen. Ya sabrán de dónde soy. Josefa Anselmino lleva a cabo un taller de cocina que se llama Rescatando Recetas a través de la Memoria. Este taller está dedicado especialmente a los abuelos y abuelas que viven en el hospital Noé Yarcho. Josefa destaca esta actividad como muy necesaria para que los abuelos compartan sus costumbres y den un paso a su imaginación. Sobre un taller el taller se llama Rescatando Recetas a través de la Memoria y tiene como objetivo eso, activar su memoria, pero antes de eso nosotros creamos un vínculo, porque yo tengo mi suegra que está acá también, es una de las abuelas que tenemos en el geriátrico, internada acá. Entonces yo venía a darle de comer y venía. Entonces ahí es donde creamos el vínculo con las abuelas. Y siempre hablábamos de cosas del pasado. Hay Ramonita, vecina de mi barrio, vivimos toda mi juventud, la vivimos como vecinas. Ella era amiga de mi mamá y nos visitábamos. Así que, y bueno, nos conocemos todas de acá, de gente de acá. Ahora llegó Rosita, que es del campo, es de San Gregorio. Y bueno, es como que se activó un poco más el grupo. Y una noche estuvimos charlando y nos reímos tanto, que Ramona me dice, venite mañana, así seguimos charlando. Y bueno, Rosita me había estado dando, yo le conté que me habían regalado una calabaza, que quería hacer dulce, bueno, y ella, por supuesto, es un personaje, me dio la receta que la haga. Y le digo, bueno, voy a hacer el dulce, voy a hacer pan casero y mañana vengo. Y bueno, estaba en mi casa, me estaba bañando y yo pensé, ¿y por qué no hacerla con ellas? Y bueno, vine, le presenté la propuesta al doctor, el doctor encantado me dijo que sí, que lo que necesite, y bueno, ahí se armó todo. Y vos viste cómo trabajaban ellas, cada uno tiene su carácter, cada una aporta lo que puede en las condiciones en que están, pero es una terapia de ida y de vuelta, porque a ellos le hace bien estar charlando, acordarse de antes, acordarse la receta, cómo se hacía, y a mí también, para mí es una terapia, porque aprendo de ellas y también te llena el alma, eso es algo muy especial. Para mí este taller es algo muy especial. Es muy especial. Sí, entre vecinos, juntarse entre vecinos en la vereda a tomar mate. Eso lo vivíamos, los que vivimos en barrios, vivimos esas cosas. Pero no, esto a mí me llena el alma, realmente. Yo pienso que así como me nació esto, cualquiera que, o sea, siempre con el permiso del director, siempre hablando con el director, ¿viste? Y viendo qué es lo que a ellas les interesa. Pero, por supuesto, yo creo que no va a haber problema en que alguien tenga ganas de venir a hacer ayer, por ejemplo, después que terminamos las recetas, porque venimos los lunes, escribimos la receta. En los lunes activan sus memorias, sus neuronas, sus ingredientes, cómo lo hacían, y ahí charlamos
del horno de barro, que ella hacía el horno de barro, que juntaban la leña, de dónde venía la leña, que vuelven al pasado, ellos vuelven a revivir esas cosas. ¿Y qué es lo que hicimos hoy, que mostramos? Y hoy, bueno, la semana pasada hicimos la mermelada de calabaza y, claro, faltaba el pan. Entonces, hoy no hicimos el pan, hicimos galletas, galletas caseras. La receta era de Sandra y la de calabaza fue de Rosita de San Gregorio, le decimos nosotros. Ella fue la que acomodó la receta y hoy hicimos las galletas. Hoy tuvimos galletas caseras, bueno. Pero re lindo. Y el lunes pasado hicimos la receta, nosotros ponemos los ingredientes, se lo pasamos a la administradora lo que vamos a necesitar y ahí nos compran las cosas que necesitamos. O sea que nos dan los ingredientes, nos prestan la cocina, nos prestan las ollas, todo está a disposición de este taller, por ponerle un nombre, pero es un encuentro que son todas mujeres, pero hay varones también que no se animaron. Los varones están esperando comer, como todo varón, están esperando que les lleven la comida. Pero sí, hay varones, hay abuelos también, Ya sabrán de dónde soy. Charlamos con Andrea Venturiani, ella es periodista y sommelier de yerba mate. Andrea recorre el país dando charla y compartiendo su experiencia con todos los entrerrianos. Nosotros, los entrerrianos, somos los que más consumimos yerba. El mate es mucho más que prepararlo y degustarlo. La yerba mate es una experiencia vital y conocer sobre ella permite valorarla en su totalidad. La yerba mate es tradición que enseña sabores que se comparten. Mi nombre es Andrea Venturini, soy periodista y sommelier de yerba mate. Ser sommelier de yerba mate es algo muy nuevo en la Argentina, siendo que el mate tiene sus orígenes con los antiguos pueblos guaraníes hace ya siglos. Sin embargo, el mate está tan identificado a lo que nosotros somos como argentinos o en la zona productora que también comprende el este de Paraguay y el sur de Brasil, que lo hacemos todos los días, todo el tiempo y muy pocas veces reparamos en lo que hay dentro de este cuenco que se infusiona con el agua y se convierte en lo que nosotros tenemos como identidad, que es el mate. Entonces el sommelier de yerba mate es como el de vinos, o el de tabaco, o el de chocolate. Sirve para apreciar la calidad de una yerba mate que tiene un proceso productivo muy extenso. Desde la semilla hasta que la yerba mate esté dentro del mate, llevan por lo menos 7 años. En ese proceso el sommelier va recorriendo cada una de las instancias de la yerba mate hasta que esté óptima para que tenga la calidad, el sabor, la persistencia, la solidez y el aroma necesario para que uno la pueda consumir. Y además
tenemos la posibilidad de que al conocer sobre yerba mate podemos a cada uno de los consumidores hacerles conocer cuáles son las propiedades, las variedades, las distintas formas, aromas, blend o combinaciones de yerba mate que existen y que cada uno elija la que más le guste. El tiempo en la yerba mate es uno de los condicionantes y una de las partes o de los componentes del alma que tiene la yerba mate. Son dos, el calor y el tiempo. La planta de la yerba mate crece solamente en la selva paranaense, que en nuestro país ocupa las provincias de Misiones y el norte de Corrientes nada más. Está surcada por ríos y por arroyos. Es una planta que llega a medir 16 metros y que crece, como les decía, en el medio de la selva. Y el tiempo es fundamental porque desde la semilla hasta la primera cosecha de la yerba mate deben pasar al menos 5 años. Y una vez que se cosecha, la yerba tiene otro proceso que también la hace esperar otros 2 años más, por eso 7, hasta que esté dentro del cuenco de la yerba mate. Y el calor que les decía es un proceso por el cual la yerba mate, una vez que es cosechada, pasa por distintas instancias hasta deshidratarse, como la tenemos nosotros, la molienda y luego la combinación de los componentes, la hoja gruesa, la hoja fina, el polvo y el palo. Todo eso hace que con el agua caliente despierte el sabor, la tradición y el origen de la yerba mate. Y el tiempo también nos lleva para atrás en la historia, porque fueron los pueblos guaraníes los primeros en encontrar en la inmensidad de la selva paranaense, entre cientos de miles de especies vegetales, este árbol inmenso que ellos supieron descubrir por sus propiedades medicinales, porque sirve como neuroprotectora. Hoy toda la ciencia enfoca su mirada en la yerba mate, pero ellos intuitivamente y por el gran conocimiento que tenían, ya la pudieron descubrir. Y entonces, siglos atrás, ellos la cosechaban solamente lo que iban a consumir. La ponían sobre el fuego, la deshidrataban, la dejaban descansar y las ponían en sus morrales. Y en esos morrales ellos la llevaban en sus distintas tareas que realizaban. Y lograron descubrir que una especie que se llama Lagenaria ciceraria, es una calabaza que solamente sirve para recipiente y no para alimento, les podía dar la contención para esa yerba mate. Y también se dieron cuenta que infusionada con el agua natural, entonces, podían tener una infusión que al principio filtraban con los dientes. Después le incorporaron una caña que se llamaba tacuapí, que significa caña lisa y hueca, y incorporaron todos estos elementos a un proceso cultural y de arraigo a su tierra que los llevó a desarrollar la infusión de la yerba mate tal como la conocemos hoy. ¿Qué les daba la yerba mate y qué los sorprendió a los conquistadores cuando llegaron a América y vieron que los guaraníes podían trabajar todo un día solamente consumiendo yerba mate? La posibilidad de que algo tan sencillo como una hoja seca y triturada les permitiera estar alimentados durante todo un día. Eso fue lo que a los conquistadores más intriga les causó cuando llegaron a ver a los pueblos originarios. La esencia sigue siendo la misma, aunque tengas la más humilde de las calabazas o un vaso si no estás en tu país, aunque tengas una taza o un mate imperial con grabaciones específicas o bombillas en oro o con incrustaciones de piedra, lo que hay dentro es un simple y enorme puñadito de historia, de tradición, pero además de alimento, porque la yerba mate en estos 50 gramos que nosotros le ponemos al mate convencional tiene una cantidad de nutrientes y vitaminas que no se encuentra fácilmente en otro tipo de alimento de esta característica, que solamente tenga una hoja, calor y tiempo. ¿Y por qué perdura con el paso de los siglos? Les contaba que los conquistadores se sintieron maravillados por esto y a su vez convirtieron los reductos donde crecía la yerba mate en circuitos de explotación. La yerba mate tiene también en su historia regada la sangre de los pueblos originarios, de los guaraníes que fueron sometidos a la esclavitud para que quienes conquistaron esta tierra, los españoles y los portugueses que se peleaban por estas reducciones o estas congregaciones de pueblos originarios les pudieran proveer de la yerba mate y ellos cayeron también en los encantos de esta yerba mate. Con esta fusión de pueblos originarios y de conquistadores, después con la llegada de los inmigrantes, la yerba mate siempre fue un punto de contacto, de recibimiento y de compartir. Y eso se fue traduciendo conforme pasó el tiempo. En un principio la yerba mate de los guaraníes se tomaba así, natural, con una caña,
y en un cuenco de una calabaza. Los españoles, para darle alcurnia, comenzaron a instaurar unos mates que se parecían a un cáliz, hechos en materiales preciosos, con piedras, con incrustaciones, para darle cierta jerarquía. Inclusive, ellos creían que el mate amargo, como lo tomamos nosotros, era sinónimo de una clase baja. Entonces le agregaban, por ejemplo, huevo batido con azúcar o clavo de olor o algunas hierbas para darle a esta infusión tan originaria de nuestro territorio una característica un poco de clase. Pero a partir de ahí también se fue desarrollando todo lo que es cada uno de los elementos. El mate cambia cuando sale del fogón, porque los gauchos tomaban mate al rescoldo del fuego. Y ahí se compartía ese mate galleta chiquitito para conservar la temperatura de la yerba mate y que no se enfriara. Y después el mate se agrandó. ¿Por qué? Porque empezó a acompañarnos en las tareas cotidianas. Hoy el mate es más bocón, es al revés de lo que era antes, porque nosotros mientras estamos haciendo algo vamos cebando el mate, entonces también se adapta a que el mate hoy es nuestro compañero. No siempre hace falta sentarse a tomar mate, aunque es una hermosa razón para poder hacerlo. Hoy nos acompaña en cualquier momento. Hay un mate que se llama mate camionero y está hecho para los que van viajando, porque el mate es eso, es compañía, es también una posibilidad de mantenerse despierto, es calor, es alimento. Y hoy los más chicos, los más jóvenes, toman de aquellas tradiciones que también los inmigrantes supieron adaptar, porque en nuestra provincia, que tiene esta confluencia de pueblos de otros lugares del mundo, tuvo también al mate de mano en mano como símbolo de recibimiento, de adaptación y de querencia también. Y quienes se van, lo primero que se llevan es el mate. En cualquier lugar del mundo va a haber un argentino, o un paraguayo, o un brasileño, o un uruguayo que esté con su mate haciéndole honor a la tierra que por alguna razón tuvo que dejar. Las nuevas generaciones también eligen otros sabores de yerba mate más frescos, más herbales, más simples, pero comienzan a preparar el mate mucho antes de lo que nosotros lo hacíamos. Seguramente en tu casa hay una foto donde por primera vez te dieron un mate, el último, el más fresquito, el que tenía un poquito más de azúcar, y eso era para los más grandes todo un símbolo de que la argentinidad ya corría con tus venas junto con la infusión que está dentro del cuenco del mate. El mate antes estaba hecho solamente para un lugar, para la casa. ¿Por qué? Porque la pava te condicionaba a estar en un lugar donde hubiese fuego para poder calentar el agua. Con la llegada del termo, el mate sale a la calle. Y cuando el mate sale a la calle, como lo vemos hoy, es emocionante poder ver cómo alguien va en un colectivo y puede ir tomando mate, cómo estás en tu trabajo y podés tomar mate. Las posibilidades y el desarrollo del cuenco que hacen que la temperatura no se pierda, entonces aunque vos estés haciendo algo y lo dejes un ratito, cuando volvés el mate todavía te espera y con un poquito de paciencia recuperás enseguida la temperatura. Hoy en distintos lugares cuando viajás, agarrás el termo, el mate, un paquete de yerba y la ruta y que el camino se abra. Y eso es lo que hace el mate. El mate te abre el camino para lo que sea, para una nueva amistad, para alguien que no conoces, para un sueño pendiente, para un aeropuerto, para un viaje, para el descanso, para la reflexión, para celebrar, para encontrarte, para lo que sea. Basta y sobra con que haya mate. Y más los argentinos, y más los jóvenes, que además tienen la posibilidad y el atrevimiento de poder combinar en el mate el jugo y entonces se hacen un tereré cuando hace calor y lo pueden llevar a la escuela, porque también es interesante saber que el mate es un estimulante del sistema nervioso central y que cuando tomamos mate incorporamos una cantidad de vitaminas y de proteínas que hacen que el cerebro esté atento y el sistema se mantenga en alerta. Entonces, lejos de pensar que los chicos a determinada edad y con los recaudos suficientes para no quemarse, cuando están en clase pierden tiempo si toman mate. No, los chicos lo que están haciendo es darle más atención a su cerebro con la incorporación de los polifenoles, de los taninos, de todos los componentes que tiene el mate para que el cerebro siga en funcionamiento. Y que las escuelas lo permitan es también abrir la puerta a eso, a la camaradería, a la responsabilidad, al compartir, al ser más pegado con el otro, a pensar en el que está al lado, a los códigos. Todas las veces que entregamos el mate te lo entregamos así. Y no es una cuestión menor que la bombilla esté cerca y apuntando a quien va a recibir el mate. Estás pensando en el otro. Cuando la temperatura está bien, cuando el mate no tiene palitos arriba y no está lavado, estás pensando en vos y estás pensando en quien lo va a recibir también. Y la pandemia nos deja
una enorme sabiduría con respecto al mate. Todos aprendimos a tomar mate solos y sin embargo nadie se sintió solo tomando mate, porque sabíamos que estaba otro en otro lugar haciendo lo mismo que nosotros y no lo compartimos. En sí no lo compartimos, pero en la esencia, en el espíritu y en la sensación, seguramente que sí. Entonces, el mate hoy se cuela en todas las clases sociales, en todos los momentos, en todos los horarios, en todo lo que hacemos. Y los más chicos tienen esa herencia totalmente consciente y totalmente aprendida e internalizada. El mate para ellos es mucho más que un momento en el cual uno toma una bebida o una infusión. Los más jóvenes son el eslabón más fuerte que tiene esta cadena para que el mate siga existiendo. Esto es parte de eso, es una inquietud que me despertó la profesión. Si algo somos los periodistas es inquietos y curiosos. Y mi fin y mi sueño es que cuando nosotros preparemos el mate, que lo hacemos tan inconsciente o tan consciente y incorporamos un montón de rituales y de códigos de por sí y que son hermosos conocerlos, también pensemos en el origen y en todo lo que hay acá adentro. Porque en estos 50 gramos de yerba mate no solo hay un sacrificio y un esfuerzo para poder ir a comprarlo del supermercado y elegir la yerba mate que nos gusta. Hay historia de los guaraníes, hay raíz, hay pueblos originarios y eso me interesa que cada vez que nosotros tomemos un mate sepamos que estamos bebiendo, sorbiendo un poquito de nuestra historia, de nuestro pueblo. Hay mucho de trabajo porque la cosecha de la yerba mate tiene mucho de espalda y tiene mucho de corazón del tarefero. La yerba mate se cosecha en este rincón del mundo nada más y hoy ni con la inteligencia artificial puede reproducirse lo que tiene esta tierra para que crezca esta planta. Entonces, como solo es de nuestro lugar, qué mejor que nosotros para conocerla y que los entrerrianos, que somos los que más tomamos mate en todo el país. Y el tarefero, el que cosecha la yerba mate, pone mucho lomo en esta cosecha que va desde abril hasta que finaliza el invierno, hasta septiembre. En las bajas temperaturas, aunque es una zona cálida, se trabaja muchas horas con mucho peso, con el tiempo en contra porque hay que llegar rápido al secadero para que la yerba mate no se oxide y tenga un sabor ideal para que el público y la gente y el que lo tome y el que lo ponga en su cuenco siga encontrando la identidad. Eso también me gusta que se sepa, que hay mucho de sacrificio, de esfuerzo, de sangre regada en esa misma tierra colorada, la misma de los guaraníes que fueron explotados, pero también que la yerba mate es un motivo de encuentro. Nosotros en nuestra provincia tenemos italianos, españoles, criollos, judíos, gauchos, morenos, franceses, suizos, alemanes del Volga, rusos, y espero no olvidarme de ninguno. Y de todos ellos nosotros, asiáticos, sirio-libaneses, que se llevaron la más fidedigna copia del mate como lo tomamos nosotros en otro idioma, con otras culturas totalmente distintas en el otro polo del mundo y que lo siguen reproduciendo intacto. Y que los alemanes tomen el mate amargo, pero se endulce en la boca, significa una señal de respeto al alma que está acá adentro, porque así lo tomaban los pueblos que descubrieron esta maravilla. Entonces, que se sepa todo eso es mi objetivo. Después, todos vamos a aprender cómo lavar las bombillas con bicarbonato, de qué manera curar un mate. Eso lo trasladamos a nuestras generaciones y también lo heredamos de las que nos antecedieron, pero que sepamos todo lo que hay acá adentro, toda la historia, toda nuestra cultura, toda la identidad y todo el futuro, ese es mi sueño. Voy mirando si hay gente tomando mate y hay cada vez más gente tomando mate y hay cada vez más interés por saber del mate, hay cada vez más interés de saber por qué la yerba mate dice barbacoa o de campo o de monte, cuál es dulce o cuál no. Y lo que me pasa también, que ojalá que cuando nos encontremos a tomar mate me lo conviden, es que digan, ay no, yo al sommelier no le doy porque es un especialista. El mate que vos se vas en tu casa, mi mate, el mate del vecino, es el mejor mate para cada uno de nosotros. Porque lo tomamos con el agua a la temperatura que nos gusta, con los yuyitos que nos gustan. Si podés evitar el azúcar, mejor, porque a un superalimento tan maravilloso, cuando le agregás calorías vacías, un poquito lo arruinás. Pero no importa, si lo tomás con azúcar, lo tomás igual, con las cascaritas de naranja. Si lo acompañás con una picadita de salami y queso, con pan casero, todo eso tiene de nuestra identidad, tiene de nosotros. Así que cuando uno convida un mate o cuando uno acepta un mate, acepta mucho más que un mate y convida mucho más que un mate. Va un poco de nosotros, de nuestra alma, de nuestro tiempo, de lo que deseamos para el otro, del código del mate. Si vos le das el mate lavado, sabés que no hay mucho interés. Si el mate está frío,
a ese mate le falta ganas. Si el mate está largo, significa que querés que la visita se vaya. Si el mate está corto, querés que vuelva. Hay gran cantidad de sabiduría dentro de un cuenquito con esto, que para algunos es solamente una hoja seca, para nosotros es más que eso. Bueno, si ustedes quieren conectarme y mandarme las preguntas, yo las contesto a todas. Es Andrea Venturini en Instagram. Trato de ser lo más clara posible. Hay mucha gente que hace contenido sobre yerba mate y a mí lo que me interesa es descubrirnos a nosotros tomando mate. Como cuando vos vas a una obra y hay un momento de descanso, que nos falta el mate. Y cuando los chicos se unen a estudiar, el mate. Y cuando vas a una oficina y está el mate. Y si a veces se hace cuesta arriba los tiempos con la economía, muchos se van a dormir con un mate cocido o con un mate compartido y un pedacito de pan. Y cuando la alegría es enorme, invitas a alguien a tomar mate. Y cuando nosotros nos vemos para tomar mate. Entonces, todas esas historias pequeñas es lo que vamos a compartir en mi Instagram, o si ustedes quieren dejarme alguna pregunta o algo que quieran saber sobre la yerba mate, yo encantada. Y lo último, cuando me preguntan cuál es la mejor yerba mate, mi respuesta es la que más te guste a vos. Así que si vas al súper o si vas al almacén y ves una yerba mate que nunca probaste, fíjate si podés comprar un medio kilo para no tentarte tanto, y si te gusta, y cuando hagas el mate, hacelo consciente y fíjate qué te dice tu paladar, qué te dice tu olfato. Si huele a una hierba seca, si se ve del color verde seco como lo vemos acá, y con los palitos pequeñitos y con la hoja como está, si no tiene ningún componente oscuro, que significa que tiene humedad. Si la yerba mate, cuando tomás el primer mate, te deja ese poquito de amargo. Si la tomás dulce y te gusta y no se te lava tan rápido, o te gusta que sea más suave, esa yerba mate, la que va con vos, con tu personalidad y con tu tradición y con tu costumbre y tu hábito de tomar mate, es la mejor yerba. El mate amargo va con todo. El mate amargo va con la pizza del día anterior, y si me aceptás una recomendación, buscá la que es barbacoa, que significa una manera de secado, que es como secaban la hoja de la yerba mate los antiguos guaraníes, que ponían una parrilla de este lado con las hojas y las ramas de yerba mate, un conducto, y de este lado una fogata, un leño. Entonces la yerba mate se deshidrataba con el fuego y con el humo que se trasladaba por todo ese conducto. Y cuando vos saborees una yerba mate que abajo dice secado barbacoa, le vas a sentir ese tostado. Y eso con la yerba mate del día anterior, ni te cuento. Y con los sándwiches de miga de jamón y queso, espectacular. Y con los salamitos y el pan casero, ni te digo. Y así seguimos recorriendo cada rinconcito de nuestra provincia, contándoles a todos ustedes un poquito de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Identidad TV, y también allí mandar el material que ustedes deseen. Nos vemos la próxima. Con el sueño de volver, tierra del dicho y la feliz comparación, sábalo asado a la parrilla y con galleta, mate tomado sin apuros y en chancletas, ya sabrán, seguro de ande son. El pueblo ameno y alegre que ríe espontáneamente, con el vientre y para afuera, gente de fiarse su gente. Sombrero de paño y botas, cañas altas bien lustradas, buena pero en el caballo